Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Vamos a Éxodo capítulo 11. Éxodo capítulo 11. Vamos a estar hablando acerca de Pesach, o también llamado Pascua. Y vamos a ver todo el origen de toda esta celebración, hermano, porque no es instituida por un hombre, sino que es dada por Dios. Son ordenanzas que Dios estipuló, hermano, desde el éxodo, desde la salida, hermano, del pueblo de Israel saliendo de Egipto. Éxodo capítulo 11, vamos a leer del 1, vamos a leer hasta el 10. Vamos a leer hasta el 10. ¿Lo tenemos ahí, hermanos? Amén, amén. Léalo conmigo. Dice, leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor y Salvador. Jehová dijo a Moisés: una plaga traerá aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino y cada uno a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por medio de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, el cual no hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderá a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán: vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón, y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Padre, gracias le damos, Señor, por esta tarde. Bendice, Señor, la palabra, Señor, que vas a hablar en este día. Suplicamos, Padre Celestial, que desea usted abriendo esas mentes, esos corazones, para que cada uno de nosotros podamos llevarnos ese mensaje de esperanza, ese mensaje de alegría, de gozo, en el cual cada uno de nosotros, al igual que el pueblo de Israel en aquel tiempo, vivió una libertad a través de ti, Señor. Ahora nosotros también podamos experimentar una libertad también, una libertad plena, pero no de una esclavitud de hombres, sino una esclavitud del pecado, esa que nos encadena, que nos atrapa y que nos lleva a perdición. Queremos salir de esa esclavitud, Señor, y que podamos ser verdaderamente libres como tu palabra lo declara. En el nombre de nuestro Señor y Salvador hemos orado. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, dice la palabra de Dios que en el 11 Dios está anunciando la muerte de los primogénitos. ¿Cuántos hemos visto, verdad, todas esas películas, verdad, donde es la última plaga, hermano, que Dios derrama sobre los egipcios? Pero también no solamente la hemos visto en películas, sino que también la hemos leído en la palabra de Dios. Y vemos, mis amados hermanos, que el Señor hace algo bien difícil, hermano, y es que endurece el corazón de Faraón. Endurece el corazón de Faraón para que no comprenda y entienda estas señales
que Dios está haciendo, estas maravillas que Dios está haciendo para que deje ir a su pueblo. Algo que yo quiero dejarles en esta tarde también, hermano, es que Dios nos da señales a nosotros también. El problema es, hermano, que muchas veces nosotros endurecemos nuestro corazón. Y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso, hermano. ¿Por qué razón? Porque cuando usted y yo no entendemos las señales que Dios nos da para nuestra vida, hermano, eso quiere decir, hermano, que Dios está contra nosotros. Así, hermano, como Dios endurecía el corazón de Faraón para no dejar ir al pueblo, hermano, muchas veces Dios endurece el corazón, hermano, para que usted y yo no comprendamos las maravillas y señales de Dios. Pero ¿sabe por qué, hermano? Porque nosotros queremos seguir viviendo entenebrecidos, dice la palabra. Dios, hermano, declara, Dios muestra y da señales, hermano, y nos habla. Y porque dice allá en Hebreos, Dios nos ha hablado de muchas maneras y hoy en nuestros tiempos nos habla a través de su Hijo. Pero inclusive, hermano, a través que el Señor habla a través de su Hijo, seguimos endureciendo nuestros corazones. Quiero que vaya conmigo a Romanos. Quiero que vaya conmigo al libro de Romanos, allá en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 1. Vamos al versículo 21. Romanos capítulo 1, versículo 21. ¿Lo tenemos, hermano? Amén. Dice la palabra de Dios, pues habiendo conocido a Dios, ¿cómo dice? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Mire qué triste las personas que pasan este proceso. Lo vamos a leer de nuevo. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como. Mire, Dios nos habla, Dios nos da señales, Dios nos instruye a través de su palabra, pero nosotros no le queremos dar la gloria a Dios. Queremos seguir, hermano, con nuestra manera de vivir. Queremos seguir con nuestra manera de pensar. Es que yo así lo aprendí y así voy a hacer. Y mis amados hermanos, no podemos estar, hermano, bajo el yugo de esclavitud, bajo el yugo de pecado. Usted y yo debemos, hermano, ¿de qué? De glorificar a Dios, de darle la honra y gloria a Dios. ¿Qué debe ser lo más importante de nuestra vida? Tiene que ser Dios. Eso es lo más importante, porque Él nos da la vida, hermano. Imagínense que nosotros negamos al que nos da la vida, hermano. ¿Qué es lo que puede hacer Dios? Salud y tal. Miren, un taponcito que tengamos aquí de sangre en una vena. Se acabó todo. El corazón late más fuerte. Se acabó todo. El corazón disminuye sus latidos. Se acabó todo. Así de sencillo. Nosotros no somos, como decimos, no somos somos polvo, dice la palabra. Y aún así, hermano, nosotros somos rebeldes, endureciendo nuestro corazón a Dios, creyendo, hermano, que lo que yo estoy haciendo está bien, cuando realmente estoy mal. Y eso le pasó a Faraón. Y dice la palabra de Dios, hermano, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Es importante que usted y yo le demos gracias a Dios, pero gracias, hermano, a Dios no solo del diente al labio, sino que accionemos dándole esas gracias a Dios. Ay, gracias a Dios y con eso basta. No, hermano.
Yo debo de tener, hermano, un accionar en que Dios vea realmente que yo estoy agradecido. ¿Y cómo podemos nosotros ser agradecidos con Dios? Haciendo la voluntad de Dios. Eso es lo que quiere. Te hago la pregunta: ¿qué los padres, qué es lo que quieren que hagan sus hijos? No es que le obedezcan, ¿o no? Que hagan las cosas, que sigan la dirección que usted les da a ellos, ¿o no? Usted le dice: hijo, andate por aquí, hija, andate por acá. Mira, hijo, aquí no te conviene. Mira, hija, aquí sí. Entonces, usted está dándole la dirección a sus hijos. ¿Para qué? Para que ellos les vaya bien en la vida, ¿o no? Eso es lo que quieren como padres. Pero como hay hijos rebeldes, endurecidos, no entienden, no quieren comprender, ¿qué pasa? Toman sus propias decisiones y al final salen perdiendo. Lo volvemos al ámbito espiritual en nuestra vida. Dios es nuestro Padre, Él nos da la dirección, Él nos dice por dónde debemos, cuál es el camino que debemos de caminar, pero nosotros, ¿qué pasa? Somos hijos rebeldes que nos gusta hacer lo que nosotros queremos hacer. Y nos pasa igual. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que hagamos su voluntad, que no tengamos una mente entenebrecida, oscurecida. ¿Por qué, mis amados hermanos? Mire, tenemos oportunidad, hermano, hoy en vida tenemos oportunidad. Ya después de muertos, hermano, solo nos quedan dos cosas: esperando resurrección para vida eterna o esperando resurrección para condenación. Ahí no hay nada más. Nos morimos, vamos a la tumba, hermano, esperando el día de la resurrección. Y ahí ya no hay chance de decir, no, es que el Señor me va a llevar a un lugar para purificarme y va a cambiar y mi alma. No, hermanos, eso no existe. Está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio, dice en Hebreos. Y así está. Así está. Si no me cree, vamos a Hebreos. No va a decir que me estoy inventando las cosas que le estoy diciendo. Vamos a Hebreos. Capítulo 9, versículo 27. Hebreos capítulo 9, versículo 27. ¿Lo tenemos, hermano? ¿Qué dice? Léalo conmigo. ¿Qué dice, hermano? Mire. Y de la manera que está establecido para los hombres, que muera una sola vez y después de esto, el juicio. Ahí está. Muerto, hermano, solo nos queda el juicio. ¿Qué nos va a juzgar el Señor? Lo bueno y lo malo que hicimos acá en la tierra. ¿A dónde está? Vamos a Corintios. Vamos a Segunda de Corintios. Capítulo 5, versículo 10. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Es que es hoy, hermano, cuando usted y yo tomamos esa decisión. Es hoy, hermano, cuando tomamos esa decisión. Mire qué dice la palabra. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. ¿Cómo dice? Sea bueno o sea malo. Yo no lo digo, yo no me lo estoy inventando. Aquí está la palabra de Dios. Por eso es que, hermano, al saber que cada uno de nosotros, hermano, tiene la decisión de hacer lo bueno y de hacer lo malo.
¿De buscar de Dios o de alejarse de Dios? ¿De creer en su palabra o dejar de creer en su palabra? ¿De leer o no de leer su palabra? Pero ¿cuál es el mal del creyente? No leemos la palabra. ¿Y sabe qué? ¿Cuál es lo más difícil? Y lo más triste, lo llamaría así, lo más triste es que nos dejamos engatusar por lo que otros dicen. Eso es lo más triste. No, ahí no. Mira, ahí no, ahí no te están enseñando palabras. No, ahí están hablando otra cosa. Mira, ahí están. No, hermano, que vengan y que comprueben. ¿Por qué, mis amados hermanos? Mire, la palabra es viva y eficaz y más cortante que doble espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma. ¿Qué quiere decir eso? Mire, cuando se toca la llaga, duele. ¿O no? ¿Cuántos nos hemos hecho buenos raspones y nos hemos tocado en la carne viva? Duele. Pero ¿sabe por qué la gente se molesta muchas veces? Porque le dicen la verdad. Y le dicen la verdad en la palabra de Dios. Mira, hermano, cuando la persona, el predicador habla y nos dice y nos instruye, o la palabra de Dios nos enseña, no es para que nos molestemos, es para que cambiemos nuestro... ¿Cómo? Mire, yo sé que a veces con los adolescentes cuesta. ¿Por qué razón? Cuesta porque usted le dice a los adolescentes y usted quisiera entrar en la cabecita de ellos para que entendieran. ¿O no les ha pasado así? ¿Sí o no? Usted quisiera entrar en esa cabecita para que entendieran. Pues Dios es igual. Yo quisiera entrar en la cabecita de cada uno de nosotros para que entendiésemos. Pero hermano, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y Faraón, hermano, Faraón fue endurecido y tuvo que sufrir la última plaga en la cual perdió a su primogénito. Hermano, no esperemos a que Dios nos pase la factura con consecuencias más graves. No esperemos. No esperemos que Dios nos pase la factura. Por eso es que Dios quiere un corazón contrito y humillado. Que reconozcamos que sin Él no podemos hacer nosotros absolutamente nada. Pero viene lo más importante. Vayamos a Éxodo, donde estábamos, hermano. Éxodo capítulo 11. Vamos al 7. ¿Lo tenemos, hermano? Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace la diferencia entre los egipcios. Ahí va a haber un juicio, hermano. Se llama, allá en Mateo dice, el juicio de las naciones. Y dice Dios que va a apartar las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿Está conmigo? Va a apartar las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Los cabritos, hermanos, ¿cómo son? ¿Cómo son los cabritos? Inquietos, rebeldes, no obedecen, son algo rebeldes. Pero las ovejas, ¿cómo son? Tranquilas, son mansas, ¿verdad? Entonces Dios en aquel momento, cuando venga el juicio de las naciones, y que es el juicio en el cual cada uno de nosotros va a pasar,
Porque recuerda que vamos dependiendo si hicimos lo bueno y lo malo. Va a venir el Señor y va a apartar los cabritos a su izquierda y las ovejas a su derecha. Así como hizo esta división, egipcios, israelitas. Ahora la pregunta es, hermano, ¿qué queremos ser nosotros? ¿Ovejas o cabritos? Porque creyendo que somos ovejas tenemos unos grandes cachos, hermano. ¿Sí? Tenemos unos grandes cachos. No se nos nota, pero tenemos. Entonces, de nosotros depende, hermano. Imagínense que en la resurrección usted esté bien creído, nosotros que nos vamos para el lado de las ovejas. ¿Y para dónde va? Véngase para acá, que usted le toca para el otro lado, le van a decir. Porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace su voluntad. Ahí está. No hay donde perderse. ¿Verdad? El pastor Edwin bien contento con las ovejas y no, regrésese por favor, porque usted le toca allá del lado de los cabritos. ¿Por qué? Porque el Señor va a hacer una diferencia de aquellos que obedecieron y aquellos de que no obedecieron. ¿Y cuáles son los requisitos, hermano, que nosotros debemos de tener? Vamos a Apocalipsis. ¿Cuáles son esos requisitos tan importantes que usted y yo debemos de tener? Capítulo 14, versículo 12. ¿Qué dice, hermano? 14, 12. ¿Lo tenemos? Amén. ¿Qué dice? Léalo usted. He aquí está la paciencia de los santos, los que guardan y la fe de Jesús. Aquí está en lo que debemos de perseverar nosotros. Subrayelo ahí. Anótelo y que no se le olvide. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque como dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Usted puede decir, yo conozco a Dios, ¿verdad? Y estos textos ya los hemos visto una cantidad de veces. Yo conozco a Dios, ¿verdad? Yo sé, yo tengo a Dios en mi corazón, podría decir uno. Quiero que vaya conmigo a Primera de Juan 2, 3. Que es el texto que aquí tenemos, miren. ¿Cuántos lo hemos buscado alguna vez? Aquí tenemos el texto. Primera de Juan 2:3. Y vamos a leer el 4. Dice la palabra del Señor. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor. Léalo conmigo para que usted lo lea también, porque no diga que le estoy inventando nada. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿No le escucho? El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ahí está. Si yo digo que le conozco, yo debo de guardar sus mandamientos. Pero si yo digo le conozco y no lo guardo, que soy un mentiroso. Ahí está. Pero hay personas que te quieren apartar de la verdad. Hay personas que te quieren alejar de la verdad. Hay personas que te quieren alejar y te dicen, no hagas eso, no hagas lo otro. Si no hay necesidad de guardar los mandamientos. Pero aquí mire el Señor, ahí en la palabra Juan, ahí lo tiene usted en su Biblia. ¿Qué dice? El que dice, ¿verdad? Le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él.
Anótelo, escríbalo, léalo, vaya a escudriñarlo, porque eso es una verdad. Ahora bien, vamos a Éxodo. ¿A dónde estábamos? Esto va a ser un proceso, hermano, un estudio, podríamos decirle, que vamos a estar llevando acerca de una introducción acerca de todo lo que es Pesaj. ¿Y por qué empecé desde el 11 y no desde del 12? Porque ahí es donde inicia lo que es Pesaj. Porque primeramente yo quiero crear conciencia en usted de qué tan importante es guardar este mandamiento. Porque este es un mandamiento también. Este es un mandamiento también. No es algo que el Señor se lo sacó de la manga de la camisa, no. Este también es un mandamiento. Ya lo vamos a ir viendo durante vayamos cada uno de nosotros aprendiendo, escudriñando, ¿verdad? La palabra del Señor. ¿Lo tenemos, hermano? Vamos a Éxodo 11. Dice, vamos a leer el 9. Y Jehová dijo a Moisés, Faraón no os oirá, porque para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. O sea que le dijo, no lo voy a dejar ir. No lo voy a dejar ir. Dios ya tenía los planes y ya sabía todo lo que iba a hacer. Y le empieza a decir, le da la instrucción en el 12:1. ¿Lo tenemos? Y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. A ver, a los que hemos estado aquí, ¿cómo se llama el primer mes del año bíblicamente? Se llama Abib, no abril, ¿verdad? No, Abib, A-B-I-B, Abib. Ese es el mes es el nombre del primer mes, hermano, que el Señor da. Lo vamos a confirmar. Quiero que vaya a Éxodo, capítulo 23, versículo 15. Para que veamos cómo se escribe Abib, porque muchas veces no lo tenemos ahí, no sabemos cómo se lee. Éxodo 23:15, ¿lo tenemos? Amén, dice la palabra, la fiesta de los panes sin levadura guardaréis, 7 días comeréis los panes sin levadura como yo te mandé, el tiempo del mes porque en él saliste de Egipto y ninguno se presentará delante de mí con las manos. ¿Cómo se llama el mes? Abib. Ese es el primer mes. Ahora bien, Dios da instrucciones. Vamos a Éxodo, allá donde estábamos nuevamente, 12. Dios da instrucciones acerca de qué es lo que se tiene que hacer en este mes. Y dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Ahora bien, cada familia tenía que tomar un cordero. ¿Qué representa el cordero? Ahora, en aquel tiempo tenía que haber sacrificio de un animalito. Ahora, ¿qué representa el cordero? Quiero que vaya conmigo a Juan, no a primera de Juan, a Juan, al Evangelio de Juan 1:29. Juan 1:29. Juan 1:29. ¿Lo tenemos? Juan 1:29. Amén. Dice la palabra del Señor.
El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, léalo conmigo, ¿cómo dice? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En aquel momento, hermanos, para que fueran librados, ¿por qué tenían que matar al Cordero? Tenían que matar al Cordero porque era el pacto o la señal para poner, se recuerda que tenían que manchar de la sangre para que la muerte pasara de ellos. Pasara de ellos, tenían que mancharlo. Porque de lo contrario, si la sangre del Cordero no se encontraba en los dinteles de las puertas, ¿qué iba a pasar? Iba a morir. Y eso es lo que hizo la diferencia. La obediencia al mandamiento de Dios y la desobediencia. ¿Desobediencia para quién? Para los egipcios. Pero para Israel fue un mandato de obediencia. Cuando usted y yo reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, que Él fue el Cordero que quitó el pecado del mundo, cuando reconocemos eso, es como que y decimos que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, es que nosotros estamos diciendo que la muerte ahora ya no va a pasar sobre nosotros. ¿Por qué? Porque aquel que ha creído en Cristo no va a muerte eterna, sino que va a vida eterna. Claro, es obvio que con este cuerpo no vamos a poder pasar a vida eterna, porque este cuerpo tiene corrupción, ¿o no? Tenemos un cuerpo de corrupción, pero el Señor en la resurrección nos va a dar un cuerpo incorruptible, que ese cuerpo sí va a durar una eternidad. Vamos a tener una vida eterna. Pero mientras vivamos en ese cuerpo, claro, tenemos que pasar de muerte a vida. ¿Cómo? Muriendo, y vamos a resucitar para vida eterna a todos los que hemos creído en Él. Así que, mis amados hermanos, es importantísimo que usted y yo reconozcamos que el Cordero de Dios es el que quita el pecado del mundo, que nos quita, hermano, la condenación, que nos quita, mis amados hermanos, todo el castigo que venía sobre nosotros. La paga del pecado, dice la palabra de Dios allá en Romanos, es muerte. Pero como vino nuestro Señor Jesucristo, nos perdona de los pecados. Pero ojo, hay algo bien importante y con esto quiero cerrar. El hecho que nuestro Señor Jesucristo haya muerto por nuestros pecados no quiere decir que nos da licencia para seguir pecando. Y cierro con el versículo de Hebreos. Vamos a Hebreos 10:26. Y vamos a cerrar esta parte. Vamos a ir cerrando esta parte porque en el transcurso el día miércoles vamos a continuar esta parte. Si usted quiere venirse, véngase, hermano. Vamos a continuar esta parte de lo que es referente al Pesaj o la Pascua del Señor. Hebreos 10:26. Léalo conmigo. ¿Qué dice, hermano? Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de ya no queda más sacrificio por los... Ok, vamos a explicar este texto. Dios ya me perdonó, Dios ya me limpió, Dios ya quitó ese pecado. La condenación que yo tenía ha sido, o el castigo que iba a tener de condenación ha sido removida. Pero ¿qué pasa?
si yo, después de haber conocido a la verdad de nuestro Señor Jesucristo, yo sigo haciéndolo repetidamente, continuamente, y lo hago, y a mí quién me va a decir algo, y a mí quién es usted para decirme que yo ya no lo haga. Pues yo no soy nadie, pero sí está el Señor en el cual nos dice estas palabras. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea que si yo, a pesar de que yo ya conocía al Señor, yo ya lo recibí en mi corazón, yo me hago llamar un hijo de Dios, yo debo de no pecar. Pastor, pero dice que todos somos pecadores y que todos pecamos por la dureza de nuestro corazón. Por la dureza de nuestro corazón seguimos cometiendo los mismos errores. ¿Qué nos pide el Señor? Que perseveremos en hacer las cosas buenas. Porque yo no le estoy pidiendo, hermano, una palabra muy equivocada, hermano, es que usted quiere que seamos perfectos. No. Dios quiere integridad en nosotros. Dios quiere integridad en nosotros. Dios, cuando alguien es íntegro, es que reconoce que ha fallado y ya no lo quiere volver a hacer. Llevamos a esa palabra al arrepentimiento. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos hemos arrepentido de algo que hemos hecho? No, yo me arrepiento, no, eso que hice, ya no lo vuelvo a hacer. Y usted definitivamente ya no lo hace. ¿Por qué? Porque está arrepentido. Pero aquel que dice, no, estoy arrepentido, ya jamás voy a volver, y ahí el día siguiente ya lo vemos en el mismo lugar. No se ha arrepentido, ¿verdad? No se ha arrepentido. Tuvo posiblemente, una emoción y dijo, no, está mal lo que hice, pero lo vuelve a hacer. No, el Señor nos está hablando, hermano, acá de que usted y yo debemos, hermano, de no hacerlo voluntariamente. Cuando lo hacemos voluntariamente, ahí sí, hermano. Usted y yo debemos de poner parámetros en nuestra vida y de tratar de caminar íntegramente con Dios. Pastor, ¿alguien caminó íntegramente con Dios? Sí, Abraham caminó íntegramente con Dios. José caminó íntegramente con Dios. Job, caminó íntegramente con Dios. Los padres de Juan el Bautista eran irreprensibles, dice, o sea que estaban caminando íntegramente con Dios. Daniel, hermano, tenía un corazón íntegro delante de Dios. Hubieron seres humanos que lograron llegar a ser íntegros delante de Dios y eso los puso en estatus diferente. Abraham, ¿qué llegó a ser, hermano? Poderoso, el padre de la fe. José, hermano, después de ser íntegro con Dios, ¿qué llegó a ser? Segundo de Faraón. Daniel, hermano, por ser íntegro, hermano, llegó a ser gobernadores en el reino de Babilonia. Jefe de los gobernadores en Babilonia. Vemos a un Job también, hermano, que después de haber pasado toda esa prueba, dijo unas palabras muy, muy bonitas. De oídas te había oído, mas hoy mis ojos te ven y te conozco. Y tuvo, dice el Señor, no sé si fue el doble de lo que él había tenido. No, hermano, mire, caminar en integridad con Dios es algo que debemos de buscar constantemente todos los días. Pero ¿cómo se camina íntegramente con Dios? Guardando sus mandamientos. Esa es la única manera. No hay otra. Los mandamientos me salvan.
No, lo que nos da la salvación es Jesucristo. Los mandamientos me sirven ¿para qué? Para que yo viva una vida íntegra delante de Dios y me sirve para demostrarle mi amor a Él. Para eso me sirve. Para eso me sirve. Por eso usted y yo, hermano, no seamos como Faraón. No endurezcamos nuestro corazón. No tengamos una mente entenebrecida. Tengamos una mente abierta, una mente que la luz de Cristo ilumine nuestra vida y que podamos ver que el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos guía día con día, nos va a hacer caminar conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Regale una ofrenda de palmas al Rey, vamos a orar.